¿Qué tal, amigos? Como cada miércoles, desde hace un buen número de años nos encontramos con usted. Y gracias por sintonizarnos, gracias Julio por ese amable recado que me diste el otro día en el supermercado. Qué bueno que nos ves. Ahora, en dos programas hemos tratado de acercarnos a un tema sobre las nuevas preguntas de la ciencia. ¿Hacia dónde va la ciencia? ¿Qué la sostiene? ¿Qué nuevos valores se incorporan para hacerse y para pensarse? Y en esa tarea ardua de un tema tan complicado, le hemos pedido a la ya casi doctora Mónica Ramírez Solís, que le deseamos así lo mejor del mundo, porque pronto ella está postulando y seguramente lo logrará con muy buen resultado, por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Mónica, bienvenida. Muchas gracias a ti por la invitación, siempre. El doctor Echeverría, quien estuvo con nosotros el programa anterior, nos dejó abierto el apetito por estos temas y en una conexión está muy presente alguna pregunta que quiero hacerte para iniciar, y es: ¿quién está ayudando en estos temas de los nuevos porqués y para qué de la ciencia a la sociedad? Es decir, ¿quién atiende esta sociedad que está preguntándose cosas y quién le lleva esas preguntas a los científicos y viceversa? Es decir, la intermediación que hay entre el conocimiento y la sociedad, ¿quién la está haciendo? Pues mira, yo creo que en México es un tema que apenas está trabajando en la UNAM con el grupo con proyectos que se han realizado dentro de los posgrados de Historia de la Filosofía de la Ciencia, específicamente con grupos que trabajan con el doctor León Olivé. Bueno, ellos han hecho esa parte, ¿no?, a través de proyectos como redes sociales de innovación, pero hace falta mucho más trabajo, hace falta capacitar a una figura que le llaman mediador de la ciencia, que es justamente esa figura que debe de ser bidireccional, ¿no? O sea, yo llevo lo que la ciencia está haciendo a la sociedad, pero la ciencia también necesita escuchar qué es lo que la sociedad necesita. Ajá. Porque bueno, está la divulgación que es importante y que se está haciendo bastante bien, yo creo, en nuestro país, pero falta la otra parte. Escuchar, ¿no? Ahora, Mónica, un ejercicio que nos trajimos y coincidí afortunadamente con el doctor Olivé en España, en Salamanca, era un poco la preocupación de la percepción pública de la ciencia, ¿no? ¿Es parte de esto? ¿Estos estudios de percepción pública de la ciencia podrían ayudar a armonizar las agendas? Sí, yo creo que sí, porque en algún tiempo la ciencia ocupó un lugar así como muy elevado, como muy aparte, ¿no?, de la sociedad, y la ciencia es parte de la sociedad, entonces yo creo que tiene que integrarse en ese sentido, que la sociedad vaya viendo que la ciencia es parte de su misma desarrollo, que es necesario, que sirve, ¿no?, que no es solamente para decir cosas complicadas, ¿no?, sino que en realidad hay una función. Yo creo que sí sucede, yo creo que esa percepción ha estado cambiando en los últimos tiempos, ¿no?, pero falta más trabajo de integración con la sociedad. Ahora, en este proceso que me imagino que si el de divulgación es harto complejo, no me imagino cuál será el papel del mediador. También debe ser con perfiles, con conocimientos y con vocaciones muy definidas. Yo quisiera pensar en Baja California Sur y quiero pensar en La Paz. Y pareciera que es una impertinencia de mi parte pensarlo así, pero tú sabes cuál es la relación científico o comunidad científica paceños, pues, ¿no? Sí. Como población hay una gran cantidad. Hay una gran cantidad. Por lo menos conocimiento, sí somos una casi ciudad del conocimiento, ¿no? ¿Podría emprenderse algún modelo? ¿Has pensado en alguna experiencia que pudiera ayudarnos para hacer la prueba aquí en La Paz, por ejemplo? Pues no, lo que yo he pensado es la necesidad de hacerlo. Y sí, precisamente porque es una labor que implica mucho trabajo, yo creo que hay que prepararse también para hacerlo bien. Por eso se necesita una especie de especialización en ese tipo de cuestiones, o sea, de divulgar, pero también de mediar.
Entonces, se pueden hacer cuestiones mucho más sencillas, ¿no? De crear el vínculo, digamos, de una forma amateur o Sí, de casi empírica, pues. ¿no? Ajá. Pero para hacer algo mucho más serio, de mayor impacto, hace falta prepararse, ¿no? O sea, que haya expertos mediadores. De hecho, así lo llama el doctor Oliveno. ¿Existen? ¿Se están formando en la Universidad Autónoma de México? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y a mí me gustaría un poco por ahí seguir, ¿no? Pero te digo, de manera así empírica también se pueden hacer cosas, porque nosotros podemos acercarnos, ¿no? A la sociedad desde la filosofía. También hacen falta muchas cosas a la sociedad. Por supuesto. ¿No? Y a los filósofos les hace falta también que los científicos se escuchen, o sea, una especie de, aunque quizá suena muy difícil, ¿no? Pero yo creo que debería de haber una especie de interdisciplina, ¿no? O sea, de que los científicos escuchen más qué pasa en las ciencias sociales, por ejemplo. Desde luego, desde luego. Una de las cuestiones que habla mucho el doctor Echeverría es esto de los valores, ¿no? Entonces la ciencia pues también tiene que ver otros tipos de valores. Incluso hay un proyecto por ahí que está realizando una compañera sobre un código ético para las oficinas de transferencia y estas cuestiones que no, en México no lo hay. Sin duda. Y que son muy importantes, ¿no? Volviendo un poco al entorno local, Mónica, la crisis que está presentando, voy a permitirme hablar de la crisis porque de manera empírica me he acercado a estos nuevos fenómenos y el joven estudiante que está dentro de los posgrados tiene nuevas preguntas, era lo que le decía al doctor Echeverría. ¿Cómo existe algún método que permita recopilar, por lo menos en pequeños grupos, esta experiencia y entonces armar estos códigos de ética? Sí, yo creo que sí. O sea, si nosotros, si venimos algunos estudiosos de la filosofía y entablamos un diálogo, una discusión con relación a qué debe hacer el científico, o sea, no solamente su quehacer propiamente, sino cómo debe actuar, ¿no? ¿Para qué le va a servir lo que está haciendo? ¿A quién le va a servir? Yo creo que sería un buen primer paso, ¿no? De entablar un diálogo entre ciencia y filosofía, por ejemplo, ¿no? Hablaríamos puntualmente casi de un ejercicio de intervención, ¿verdad? Puede ser, sí. Usando modelos más conocidos para que nuestro público pudiera acercarse a esto, es decir, un grupo de filósofos invitados, ¿no? Que pudieran entonces escuchar y ayudar a poner en términos éticos algunas de las preocupaciones y las formas de atacar esas preocupaciones. Sí, me parece que además sería una forma amigable también, ¿no? Porque es en una conversación en la que, bueno, yo te voy a decir lo que nosotros pensamos desde la filosofía y desde la filosofía de la ciencia, para que tú puedas reflexionar sobre ello, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el tema que más ha distanciado a la sociedad de un centro de investigación, por ejemplo, como el nuestro? ¿Hay algún estudio que ha recogido estas preocupaciones sociales? Que yo conozca, ¿no? No. Que yo conozca, no, pero pues precisamente yo creo que es la cuestión ética, ¿no? Es una de las formas en las que se ha roto esta relación, precisamente porque después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la ciencia perdió, digamos, ese lugar preeminente que tenía, porque lo que se veía era destrucción. Entonces, si un poco restablecemos la función de la ciencia para beneficio, para desarrollo, para mejorar cosas, no solo para destruirlas, porque esa es otra cuestión importante también, ¿no? Y cómo mejorarla, dándole otra cara, pues, de la ciencia. Ahora, en el trabajo sesudo que has de estar haciendo para lograr tu tesis, ¿has dejado algunas de estas premisas planteadas o estás en otro sentido trabajando? Bueno, lo que yo estoy trabajando tiene que ver con una especie de explicación de cómo llegamos a las sociedades, o sea, ¿qué se le llama sociedad de conocimiento? ¿Qué es? Pero dentro de una propuesta final que yo planteo sí hay retos éticos, y hay retos políticos, y hay retos epistemológicos, ¿no? que
y ambientales y de género, ¿no? Que tienen que ver Ese es otro tema que no tratamos, ¿no? El género y todo lo que implica, ¿no? Así es. Dentro de las sociedades, de las nuevas sociedades del conocimiento. Sí. Ahora, pareciera ser que las sociedades del conocimiento solo, y lo decía también con el doctor Echeverría, van jaladas solamente por el mercado. ¿Hay alguna reflexión en ese sentido que nos pudieras aportar, Mónica? Bueno, lo que pasa es que el término de sociedad del conocimiento tiene una connotación económica, ¿verdad? Porque es cuando las empresas se empiezan a apropiar del conocimiento, y en ese sentido muchos filósofos no están de acuerdo mucho en el término, porque sociedad pues implicaría más bien que fuera amplio, que fuera para muchos, ¿no? O si es una sociedad que es para algunos, pero la idea es democratizar el conocimiento. Entonces, la sociedad del conocimiento pues tiene esa implicación, pero puede, desde un pluralismo, se acepta que hay una multiculturalidad y una diversidad que le integran diversas sociedades y que hay diferentes formas de acceder al conocimiento, pues entonces no debería ser sociedad del conocimiento, sino sociedades. Así es, ¿no? Así es. Ahora, Mónica, hay algo que nos preocupa a más de uno en esta frontera de la sociedad y el servicio que la ciencia tiene en materia de sociedad, o esta responsabilidad social que debiera asumir. Pero resulta ser que los que se están formando, pareciera ser que tienen pocas herramientas en su cajita de herramientas para pensar en el humano, en el desarrollo humano, ¿no? La universidad seguramente está pasando también por una crisis de no inclusión de algunos temas centrales, como cuáles serían, por ejemplo. Pues mira, yo siempre he pensado que a todas las carreras que hay en nuestra universidad, por pensar en nuestra universidad, pero yo creo que se replica el ejemplo, es que, y no es porque yo esté en la filosofía, pero en realidad a los biólogos les haría falta llevar filosofía de la ciencia o filosofía de valores o ética o bioética, ¿no? O alguna materia que se relacione directamente desde la filosofía o desde la historia de la filosofía incluso también, ¿no? Claro. De historia de la ciencia. De la ciencia. Ajá. Y hacia todas las disciplinas, ¿no? Porque uno de los retos metodológicos que implica una sociedad de conocimiento también es la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad. Y la incorporación, ¿no? Sí, y que se fusionen. Digo, por eso ahora también los cuerpos académicos que funcionan en las universidades son interdisciplinarios y transdisciplinarios, porque la necesidad de estudiar un objeto tiene que ser desde diferentes puntos de vista, porque si no sigue siendo como parcial, ¿no? Y una última cuestión que creo que es importante, a lo mejor me ayudas tú a responderla en ese sentido porque es muy amplio. Tradicionalmente en México, creo que es el caso de América Latina, el conocimiento se genera en espacios de academia, de pensamiento, de investigación, y la empresa va por su cuenta. No es el caso de otros países. ¿Crees que México esté ya acortando esa brecha? Es decir, la vinculación universidad-empresa está pasando y por eso está transformándose esto. Sí, yo creo que sí está pasando. Hay casos, ¿no? En Monterrey, por ejemplo, hay casos de esos tipos de vinculaciones. Lo que yo veo también es lo que sucede con algunos conocimientos tradicionales, la apropiación de esos conocimientos. La propiedad. Que eso es lo que no debería pasar, ¿no? Y que lo que hacen grupos como estos que te digo que trabajan en la UNAM es, hacemos una red, vamos con esos grupos de indígenas o de... sí, como grupos focales. Les llevamos, vamos a aprender de ellos cuáles son sus saberes, sus conocimientos, y nosotros también les llevamos nuevas opciones para que ellos puedan resolver sus problemas, ¿no? Entonces, esa es una forma en que la que debería de hacerse, lo que la empresa debería de hacer, pero la empresa obviamente tiene otro sistema de valores, ¿no? Pero creo que en México también está sucediendo eso. ¿Cómo conciliar? La fuerza, ¿no? Sería la gran pregunta, ¿cómo conciliar? ¿Cómo equilibrar este juego de partes entre lo que es el mercado? Ya lo decíamos un poco, de flexibilidad de ambas partes, ¿no?
Pues sí, quizá tenga que ver un poco otra vez, con el sistema de El valores sistema de que valores. tiene quien hace la ciencia, ¿no? Sí. Pero las empresas son algo voraz. Sí. Entonces, Bueno, pero, es muy complejo, la verdad, ese sí, asunto. aunque los nuevos modelos de desarrollo sí están obligando a redistribuir, a pensar en redistribuir, a bajar un poco el apetito, Sí, ¿no? y además por la cuestión medioambiental también, Sí. ¿no? La obligación de cuidar el planeta. Lo mismo que te da de comer y Claro. lo mismo que explotas, ¿no? Exactamente, sí. Pues Mónica, yo creo que pronto veremos, bueno, nos va a dar mucho gusto saber que ya recibiste tu título, ¿no? A mí también. Y sí sería muy importante hacer alguna especie de colaboración en ese sentido, porque las preguntas, insisto, en ciudades tan acotadas, en donde el conocimiento es un bien, además muy importante, como en La Paz, están surgiendo también preguntas de una sociedad muy cercana, física, intelectual, ¿no? Hay una brecha más corta y tal vez pudiéramos hacer un buen ejercicio para revisar los valores que exige la sociedad de los científicos y los científicos también de la sociedad. Claro, a mí me encantaría. Sí, sería muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. Pronto sabremos de ti, de los resultados de tu investigación. Muchas gracias. Gracias de veras por habernos permitido esta plataforma de pensamiento. No, muchas gracias a ti. Usted quédese, que todavía este reloj le cuelga varios minutos de ciencia.